Así que vamos a orar para iniciar este estudio. Bendito Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por este espacio que tú nos regalas, nos permites disfrutarlo Señor para poder estudiar tu palabra, para poder escudriñar Señor las escrituras. Gracias Señor porque entendemos el privilegio de lo que esto significa Señor, porque realmente es una honra Señor amado y entendemos que no es por voluntad nuestra Señor amado, no es porque simplemente las cosas se den, sino comprendemos que es obra y gracia tuya, Señor. Por eso entregamos este servicio ante tus plantas. Tómalo, Señor, como una ofrenda. Dirige tú todo lo que hagamos, Señor. Eres tú el principal en este lugar. Eres tú el importante en este estudio, Señor. Bendice el hogar a donde estoy y el hogar de cada uno de mis hermanos en donde quiera que estén. Tu presencia allí los acompañe, Espíritu Santo. Ilumínanos. Permítenos poder entender tu palabra, abre nuestra mente, abre nuestros oídos, ábrenos, Padre amado, a tu verdad, a tu palabra, a lo que tú quieres entregarnos en esta tarde, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en donde quiera que estén, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, las de aquellos que se irán a conectar, las vidas de aquellos que irán a ver este video luego, Señor, luego de que sea grabado, allí donde quiera que sea reproducido, donde quiera que sea visto. Tú bendices, Señor, a quien quiera que oiga este mensaje, este estudio, que tu palabra pueda confrontar los corazones, que tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro interior, produciendo cambios, transformando nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, a través de este estudio, llévanos a tu verdad y a tu justicia, Señor. Gracias, Señor amado, por todo. Quedamos ante tus plantas. Usa cada opinión, cada comentario, cada una de nuestras vidas para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho. Como decía, vamos a estudiar un personaje pero que muy interesante. En lo personal es un libro que me gusta mucho, mucho. Ya comentaba también que en el estudio de Nehemías, lo mucho que me gustaba la historia de Nehemías, el personaje. Y Esther también está dentro de mis libros favoritos de la Biblia por la historia, por cómo está relatada, por la intención, la intensidad, los movimientos, por toda la trama que hay detrás. Es uno de mis favoritos junto con Nehemías y también con el libro de Ruth. Son historias tremendas. De hecho, junto con Ruth, son los únicos libros en la Biblia que llevan el nombre de una mujer, ¿sí? Ahora, como ya hemos visto en esta serie de estudios, no necesariamente el título del nombre que corresponde a una persona, por lo general, es el autor del libro. En este caso, no fue Esther quien escribió el libro. De hecho, no hay certeza de el escritor o el autor de este texto, ¿sí? Eh, Sin embargo, antes de entrar, vamos a ver un par de cositas bien interesantes que nos da este texto. Primero, como decíamos, es un libro muy particular, no solo porque eh, está en este selecto grupo de libros que están titulados con el nombre de una mujer, su protagonista, ¿no es cierto? Eh, Sino porque este libro no menciona en ningún momento a Dios, ¿sí? No lo menciona, y eso es muy interesante, porque uno dice, se supone que la Biblia habla de Dios, ¿cómo puede haber un libro que no mencione a Dios? De hecho, el nombre del rey de Persia es dicho muchas veces en el texto. Sin embargo, el nombre de Dios no aparece, no está mencionado Dios entre medio, lo cual ha generado mucho debate. Se cuestionó en algunos momentos o de distintos perspectivas o algunas personas cuestionaron la canonicidad del texto, es decir, cuestionaron de que el libro merezca estar dentro del canon bíblico, dentro de todo el listado de textos que tenemos en la Biblia. Inclusive Martín Lutero lo desechó del canon, lo considera importante, pero lo desechó inclusive del canon. Sin embargo, dentro de la historia judía, el texto siempre ha sido relevante, siempre ha sido importante, inclusive pertenece a un grupo selecto de libros de la tradición judía que es leído en fiestas importantes, en fiestas particulares. De hecho, el libro
uno de los propósitos es relatar el origen de una fiesta muy importante para los judíos, que es la fiesta de Purim. Vamos a estudiar ahí qué es la fiesta de Purim, cómo nace, evidentemente, ya que el libro nos relata el inicio de esto. Y es una fiesta muy particular, pues es una de las fiestas más importantes luego del exilio, que se dio inicio o que nació luego del exilio. Eh, Vamos a hacer un contexto histórico antes de entrar al libro para posicionarnos en el lugar, en el contexto, para entender un poco también esto. Recordemos que en tres oleadas, 605, 597 y 586 antes de Cristo, el Imperio Babilónico ejecutó ataques hacia la nación de Judá, llevando a cabo tres deportaciones, tres exilios, en los cuales fue llevado Daniel, en los cuales fue llevado Ezequiel, Sadrach, Mesac, Abednego y cientos de otros judíos, en los cuales también estaba Esther y su tío Mardoqueo, de los cuales vamos ya a hablar en un momento. Entonces, en ese contexto de una nación que había sido llevado al exilio y una generación que había nacido en el exilio, eh, allí aparece y se desarrolla todo esto. Ya habíamos estudiado un poco sobre esto, recordemos con Esdras, el cual relata los dos primeros éxodos o regresos del pueblo luego del edicto que les permitía regresar a su tierra, ¿sí? El primero con Zabulón, el segundo con el propio Esdras, y el libro de Nehemías nos relata el tercer regreso. Y el libro de Esther está aquí entre medio. Está ahí entre medio de este periodo post-exílico y todo lo que comentábamos de esta generación que volvió a Jerusalén y este otro grupo que no volvió, lo podemos entender este grupo que se quedó gracias al libro de Esther. Nos relata un poco de cómo se vivía, de cómo era el pueblo, cómo era visto el pueblo también judío en medio de un imperio pagano, el que es el imperio persa. Primero fue Babilonia, pero en el 539 el imperio persa conquista Babilonia. Y particularmente nos encontramos bajo el mandato del rey Jerjes, que el libro lo llama Asuero, ¿sí? Así llama el libro al rey Jerjes. También aparece este rey mencionado en el libro de Esdras, ¿sí? Ahí aparece también, es comentado allí. De hecho, hay algunos comentaristas que relacionan la actitud judía que tenía el pueblo en este periodo, en el libro de Esther, debido a una mención que se hace en el libro de Esdras. Vamos a comentar mientras vayamos avanzando en el estudio, ¿sí? Y como decía, uno de los propósitos del libro es explicar o registrar, dar un registro de cómo nace la fiesta de Purim, una fiesta muy importante y muy relevante para el pueblo judío, fiesta que hoy día se sigue celebrando. Los judíos es una fiesta que celebran y una de las fiestas, como decía, más importantes, fiestas inauguradas o instauradas luego del exilio, junto con la fiesta de Hanukkah y otras que se celebran hoy día en el pueblo judío. Como dice allí, el libro se sitúa en el reinado de Jerjes, el cual duró desde el 486 al 465. Sin embargo, el relato del libro es una porción más breve, del 483 aproximadamente hasta el 473, 72. Hasta ahí, más o menos, solo nos registra el libro de Esther. ¿Sí? Como decía, antes de entrar al contexto, al libro directo, nos posicionamos en el reinado de Persa, el imperio que conquistó Babilonia, un imperio muy grande. De hecho, el libro nos menciona la extensión, desde Etiopía hasta la India. Es gigantesco. Si logramos dimensionar esto en un mapa, es gigantesco, gigantesco, muy grande el imperio persa. Ya hemos hablado sobre las profecías que hablaban sobre el imperio persa. Quienes no hayan visto los estudios, les animo a que puedan buscar en nuestro canal Iglesia Camino al Cielo, y ahí están todos los estudios que se han realizado de los profetas, de este contexto profético acerca de las naciones que iban a ir avanzando. Daniel habla sobre eso y otros profetas también dan aviso, ¿no es cierto?, de las cosas que sucederían más adelante. Cosas que en este estudio ya se han ido cumpliendo y se van a ir cumpliendo en lo que vayamos avanzando del estudio bíblico. Y en medio de este contexto, entonces,
entra el libro de Esther, en donde nos cuenta la historia del rey Asuero, un rey bastante bueno para hacer fiestas, banquetes, para ostentar su poder, para ostentar su riqueza, y en medio de este contexto se desarrolla el libro de Esther, una población judía que en su gran mayoría había nacido ya en el exilio, ya casi 100 años después del exilio se nos posiciona el relato de Esther, ¿sí? Quedaban algunos que habían vivido el exilio, pero gran parte no lo había vivido. Era una generación que nació en medio de una nación pagana, una nación distinta que no era su hogar. Recordando algo que ya hemos comentado para entender un poco la actitud del pueblo judío en esta época, eh, había nacido una generación nueva que no era similar a lo que se había vivido en Egipto hace muchos años atrás, casi 1000 años atrás, ¿sí? En donde eran esclavos, no había libertad, no podían crecer, no podían establecerse. En cambio, en este contexto del exilio de Babilonia y aquí en el Imperio Persa, era muy distinta la situación. Muchos judíos habían alcanzado puestos muy importantes dentro del gobierno, eran libres, podían establecer comercio, vivir, incluso tanta era la libertad que a la altura del libro de Esther podían decidir irse a su tierra natal y vivir de nuevo en Jerusalén. Sin embargo, no todos optaron por esa vida y decidieron vivir en Persa, ¿sí? Particularmente Susa, una de las capitales del imperio. Así, el libro comienza en el año 483 a.C. El rey Jerjes organiza un banquete para ostentar allí todo su poder, su riqueza. El texto nos dice que el primer banquete mencionado dura 180 días. Es tremendo, tremendo. Uno está a lo más un día, un fin de semana de festividad en Año Nuevo o en Navidad, pero acá 180 días de celebración. Desconocemos si los 180 días fueron intensos o no, no nos dice el relato, pero lo que no queda no da lugar a dudas es que al rey le gustaba la fiesta y el vino, muchísimo. Terminados los 180 días, hizo otro banquete, pero para todo el pueblo. Si bien le gustaba exhibir su poder y todo, también al parecer era bastante dadivoso el rey Asuero. Pues hace un banquete de 7 días para todo el pueblo, rico, pobre, no importaba dónde vivía, no importaba nada. Todo el palacio iba a atender a todo el pueblo. El rey, si bien la cultura de estas naciones se establecían con un harén, el rey tenía un harén, había una reina que estaba por encima de las demás mujeres del rey, y en este caso era la reina Basti. La reina es mencionada brevemente, pues el rey pide que venga a la fiesta, a la cual al parecer las mujeres no podían participar. La reina tenía un banquete aparte con las demás mujeres. Y el rey la llama para exhibir su hermosura. La reina Bastia al parecer era una mujer muy, muy hermosa, pero se niega. No desobedece al rey, y algo que al rey le enoja muchísimo, mucho. La destituye de su cargo, de su posición como reina, y pidiendo consejo a su gente, toma y hace un decreto en el cual establece que todos los hombres debían gobernar dentro de su casa y las mujeres debían someterse a sus maridos. ¿Sí? Ese es el decreto que establece el rey. Pues uno de los comentarios o sugerencias que recibió fue que ponga mano dura, porque si la reina, siendo la reina, desobedece al rey, todas las mujeres del reino van a desobedecer a sus maridos, y ¿qué va a suceder? Entonces el rey establece esa norma como decreto. A lo cual esta norma nos hace entrar y nos da la entrada al personaje principal, a Esther, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Que el rey evidentemente se queda sin reina. Tenía un harén gigante de mujeres. Sin embargo, él necesitaba una reina. Y le dan un consejo allí al rey. En la multitud del consejo está la sabiduría, dice la Biblia. No sé cuánta sabiduría habrá recibido el rey, pero uno de los consejos fue: búscate
una mujer. Te vamos a traer las mujeres más hermosas del reino y tú vas a elegir a una para que sea tu nueva reina. Al rey claramente le pareció una idea fabulosa, ¿sí? Y es en medio de este contexto que aparece el personaje principal, Esther. Antes de entrar, de seguir el relato textual, vamos a introducir a estos dos personajes, Mardoqueo y Esther, que son los personajes principales, ¿sí? Ahí dice Mardoqueo. Mardoqueo, un judío de la tribu de Benjamín. Esto, al parecer, es un detalle muy, muy importante. Muy importante. No, la Biblia no está escrita al azar. Los detalles no son puestos allí de balde. No, tienen una intención. Y Mardoqueo, que es de la tribu de Benjamín, era tío de Adasa, ¿sí? Adasa es Esther, ¿sí? Adasa era su nombre judío, Esther fue su nombre persa. Lo más probable es que significara estrella o que sea un derivado de la diosa Ishtar, una divinidad persa. Y así lleva el título el nombre, Esther. Tanto en el canon judío y en todo, ese es el título del libro, Esther. Y sus padres, los padres de Esther, murieron y Mardoqueo la adopta como a su propia hija. Nos habla un poquito de la nobleza esto de Mardoqueo, ¿sí? Desconocemos si tenía más descendencia Mardoqueo. No hay absolutamente nada de información de esto, pero Esther fue su hija, la crió como a su hija. Y al parecer recibió una muy buena crianza Esther, por cómo ella se desarrolla, cómo actúa. Es altamente probable que haya sido bien joven Esther al momento de casarse con el rey Asuero, pues así justamente termina esta porción de la historia. Se hace un concurso de belleza, sí, así tal cual, un concurso de belleza en donde todas las doncellas vírgenes del reino, las más hermosas, son llevadas delante del rey. Y Esther era muy hermosa, por lo cual es también llevada al harén del rey. Sin embargo, se toma aproximadamente un año o un poquito más toda la preparación previa para este desfile de belleza en la cual el rey iba a escoger una esposa. La reina Esther se gana el favor tanto del eunuco como de la gente que estaba allí, inclusive del propio rey, el cual termina coronando a Esther como reina, como su esposa, ¿sí? Aproximadamente en el 479 sucede esto. Es coronada como reina. Es muy particular porque vemos como algo que comentaba en algún momento en otro espacio, como el pueblo judío, siendo una nación muy pequeña, una de las profecías que Dios le dio a Abraham fue que sería una gran nación. Y no solo en el sentido de multitud, de población, tampoco evidentemente como un imperio, hasta el momento nunca lo ha sido, pero Israel ha influido de manera potente en distintas naciones, distintos imperios a lo largo de la historia. Vemos cómo José salvó a Egipto de una catástrofe gigantesca, ¿no es cierto? Y en este caso, vemos cómo estos dos judíos, Esther y Mardoqueo, le salvan la vida al rey. ¿Por qué? Porque primero Mardoqueo le había dicho a Esther que mantuviera oculta su identidad. Al parecer, los judíos vivían con miedo. ¿Por qué? Una de las posibles razones es que en el libro de Esdras nosotros leemos que parte del pueblo samaritano, recordemos un poco, si no han visto el estudio de Esdras y Nehemías, búsquenlo en nuestro canal, allí van a poder encontrar un poco de esto, como cuando el pueblo volvió a Jerusalén y comenzaron a reconstruir, también se levantó oposición. Los pueblos aledaños ahí cercanos no estaban conformes ni contentos con que Israel o Judá se reconstruyera. Y una de las estrategias que usaron para aplacar al pueblo judío que estaba reconstruyendo su ciudad fue enviar cartas a la nación persa para aplacar un poco este movimiento. Y justamente el libro de Esdras nos relata cómo el pueblo samaritano envió cartas eh, al pueblo persa, desprestigiando al pueblo judío delante del rey, algo que lastimosamente sí tuvo efecto. Se pausó la reconstrucción, se detuvo y al parecer esto generó un poco de miedo. Al parecer es una de las probabilidades del por qué Mardoqueo le pidió a Esther que mantuvieran su nacionalidad,
su identidad como judíos oculta. Pues al parecer los judíos no, si bien podían vivir libres, en medio de este contexto tal vez no estaban muy tranquilos por estas cartas que estaban llegando y por cómo el pueblo en Jerusalén se estaba levantando. Entonces Mardoqueo trabajaba para el rey. Era una especie de guardia que estaba en la puerta, una puerta gigantesca del palacio, palacios muy, muy ostentosos, muy grandes, y Mardoqueo al parecer era uno de los guardias que trabajaba allí en la puerta. Y escuchó cómo dos personas intentaban asesinar al rey, idear un plan para asesinar al rey. Mardoqueo escucha esto, se lo da a conocer a Esther y Esther le traspasa la información al rey diciéndole que Mardoqueo, dándole todo el crédito a Mardoqueo. El rey justamente es salvado, se hace una investigación y se comprueba que efectivamente es así. Al rey lo querían matar. Y Mardoqueo, junto a Esther, salvan la vida de este rey. Y vemos como dos judíos exiliados, su nación estaba recién volviendo a reconstruirse y estos dos judíos salvaron la vida del hombre más poderoso en la tierra conocida de ese momento, el rey del imperio persa. Y evidentemente ahí el rey honra a Mardoqueo. Sin embargo, al parecer este suceso es rápidamente olvidado. ¿Qué sucede? El capítulo 3 nos presenta al antagonista de este relato. Me gusta mucho el libro de Esther porque es una historia bastante rápida. Es similar, uno se puede imaginar todo como una película, como con mucha acción, con muchos giros, con una trama tremenda. Hay mucha tensión en el relato y hay giros y vuelcos similar a tal cual como una película. De hecho, el libro de Esther ha servido de material para el cine, para obras y muchas otras manifestaciones artísticas. Y el capítulo 3 nos presenta a Amán el Agageo como un enemigo de Mardoqueo. No se llevaban pésimos, se llevaban horrible. No se nos presenta en qué momento, de dónde sale este Amán. Solamente se menciona que el rey Asuero nombra a Amán como primer ministro, como segundo al mando de todo. Todo el mundo debía postrarse delante de Amán, pues era autoridad, tal cual como el rey casi. Sin embargo, Mardoqueo nunca se arrodillaba. Pasaba por el frente y todos los soldados se arrodillaban, todos los guardias, los eunucos, todo el mundo, pero Mardoqueo no. Y al parecer también lo hacía intencional, buscando el desprecio de Amán. No se llevaban bien, se llevaban muy mal. A tal grado que Amán odió tanto a Mardoqueo, se enteró que era judío y dijo: si este judío, todos los demás judíos deben morir. Y la Biblia dice textual: Amán buscó la forma de destruir a todos los judíos. No sé si esta frase, si esta idea de destruir a todos los judíos le recuerda algo. Al parecer, no es una idea propiamente de Amán, sino que es una estrategia que podemos leer a lo largo de todo el relato bíblico, cómo hay alguien que se empecina en buscar destruir a todo el pueblo de Dios. Lo vemos en su intención más antigua en el jardín del Edén, tratando de destruir a la creación, Adán y Eva. Lo vemos posterior en Caín asesinando a su hermano. Lo vemos posterior en la generación antediluviana en matrimonios mixtos. Lo vemos también en historia de violencia, cómo se levantan pueblos para destruir al pueblo de Dios. Lo vemos en Egipto, cuando intentó matar a todos los bebés hebreos. Lo vemos en Herodes, cuando intentó matar a todos los niños también, intentando matar a Jesús. Y así, a lo largo de la historia, cómo se han empecinado muchas personas, muchos imperios, muchos gobiernos para destruir a todos los judíos. Pero no, hasta el día de hoy no ha sucedido y no va a suceder, porque la palabra de Dios es fiel. Dios va a guardar siempre a su pueblo, ¿sí? Y es tremendo, porque la Biblia dice que Amán
se le llama Amán el Agageo. Incluso más adelante se le llama Amán el Agageo, el enemigo de los judíos. Ese título recibe Amán. No era un personaje muy querendón por los judíos. No se ganó la fama judía. Es interesante porque el Agageo, bueno, Amán no era persa, sino que era cananeo. Inclusive, su linaje se puede trazar hacia el rey Agag. No sé si alguien se acuerda de ese personaje, pero se remonta muchos años atrás a la época de el rey Saúl y Samuel. Samuel, por mandato divino, le dice al rey Saúl que debía ir y destruir al pueblo de los amalecitas, a todos. Todo debía destruir, al ganado y a toda la población. Sin embargo, Saúl desobedeció, dejó vivo a gran parte del ganado y además le perdonó la vida al rey. Y al parecer, los amalecitas no todos murieron en esa ocasión, sino que algún linaje se preservó. Y Amán es descendiente de este rey al cual Saúl le perdonó la vida. Es particular porque Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, tal cual como Saúl. Y Mardoqueo, y Amán es descendiente de el rey Agag, al cual Samuel terminó asesinando. Entonces, algunos comentaristas creen que esta tensión, este odio que había entre ellos, es manifestación de esta tensión y lucha que hubo junto con Saúl y los amalecitas. Los amalecitas debieron haber sido destruidos por completo. Sin embargo, leemos el libro de Esther y ahí había uno. Había un cananeo que era descendiente de ellos, un cananeo que estuvo a punto de destruir a toda la nación judía que vivía en Persia. Es tremendo como un error tiene efectos inimaginables, ¿sí? Podemos de manera muy gráfica ver esto en la vida de Abraham, como uno de sus primeros errores al viajar a Egipto en vez de quedarse en Canaán le produjo tremendas consecuencias. En ese error consiguió a una criada, una esclava egipcia, con la cual tuvo un hijo, Ismael, del cual se derivan los pueblos semitas. Y la profecía dice que sus descendientes iban a estar en un conflicto casi perpetuo, constante, con su hermano, con Isaac. Y hasta el día de hoy nosotros podemos ver ese conflicto. Y es tremendo cómo los errores, cómo menospreciamos las consecuencias de los errores. No somos capaces de imaginar la dimensión, la amplitud que puede llegar a tener un error. Amén. Y acá tenemos esta situación. ¿Qué sucede? Que en el año 474, Amán, tratando de destruir a los judíos, convence al rey para que se haga un decreto, un edicto, en el cual se permita a toda la población de Persia destruir a todos los judíos. Se echaron suerte, se tiraron los dados, se echó suerte allí para establecer un día en el cual se ejecute este decreto y los judíos pudiesen ser asesinados. Y se tiró la suerte y cayó el 7 de marzo del año 473 antes de Cristo. Es muy particular. El libro de Esther está lleno de coincidencias divinas, por decirlo de alguna manera. Vamos a profundizar un poquito en esto mientras vayamos viendo el relato, porque el término para suerte es Pur o Purim, y la fiesta que se celebra o que se instaura en el libro de Esther se llama la fiesta de Purim, justamente porque ya vamos a llegar. Aguántese, todavía no vamos a decir por qué, aguántese, ya vamos a llegar. Entonces, este conflicto entre Mardoqueo y Amán se vuelve una tensión constante en todo el centro del libro de Esther. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, al enterarse de este edicto, se lamenta muchísimo, hace duelo, luto, está inconsolable. Y gran parte de los judíos, al enterarse de este edicto, el cual fue llevado y pronunciado en todo el imperio, en todos los idiomas del imperio,
todos los judíos entonces se lamentaban. Esther se enteró de esto, se enteró de Mardoqueo cómo estaba y pregunta por qué. Mardoqueo le cuenta del edicto, al parecer Esther no estaba al tanto de esto, le cuenta sobre el edicto y hay una frase tremenda, porque Mardoqueo confronta a Esther. Mardoqueo pide la intervención de Esther y la confronta, porque Esther tenía un poco de miedo de presentarse delante del rey. Mardoqueo le dice, anda delante del rey y pide por nosotros, haz algo. Pero Esther, a lo cual sí, tenía razón, le dice, es que no puedo, porque no puedo llegar y presentarme delante del rey, me van a matar. Efectivamente, eso era así, es algo que hemos conversado en otros estudios, como una de las costumbres era que el rey, si se presentaba a alguien sin su autorización, si se presentaba a alguien que a él no le agradaba, él simplemente lo mandaba a matar, si es que él no permitía que hablase delante de él o se presentara delante de él. Y tenía razón Esther, justamente así era la ley. Sin embargo, Mardoqueo la confronta y le dice, haz algo. Fíjese lo que dice Mardoqueo. Le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Mardoqueo le dijo, si se decreta este edicto, si no se hace nada a los judíos, todos vamos a morir y tú no te vas a escapar. Tú, aunque vivas en la casa del rey, vas a morir también. Pero no se quedó allí. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta pregunta es tremenda, es tremenda. Quiero que reciba esta pregunta de manera personal. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Meditemos un poco en la pregunta que le hace Mardoqueo a Esther. De otra manera, dice, ¿quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? Si hay algo de lo cual nos habla el libro de Esther, es de la providencia de Dios. Cómo Él controla todo. Vamos a profundizar más adelante al final del estudio sobre esto, pero Mardoqueo le dice, Mardoqueo estaba claro de algo. Él sabía que Dios los iba a librar. Sí o sí. Él dice, no importa si no eres tú. Dios va de alguna manera a librarnos. Porque si tú no lo haces, Dios no se va a limitar a tu capricho, no se va a limitar a tu interés o a tu disposición. Él va a cumplir su voluntad sí o sí, ya sea a través de ti o a través de otro. Dios va a cumplir su voluntad porque nadie es indispensable. Aquí lo importante no somos nosotros, aquí lo importante es Dios. Él va a cumplir su voluntad, ya sea si nosotros la aceptamos y nos disponemos o no. Su voluntad se va a cumplir. Y la pregunta que le hace a Mardoqueo, la confrontación que le hace Mardoqueo a Esther es tremenda, tremenda. ¿Quién sabe si acaso tú llegaste hasta este lugar, a esa posición, al trono, solo para este momento? Es una pregunta que altamente probable José se haya hecho. Quizás José se preguntó en ese momento cuando él salvó a su familia y tenía a todo el imperio egipcio en su mano, administrando estos 7 años de abundancia para sobrevivir los 7 años de escasez. Quizás José se dijo a sí mismo, tal vez Dios me haya hecho pasar por todo, me haya traído hasta acá solo para salvar a mi familia. Y José lo corroboró, lo comprobó, lo creyó y lo confesó. Él le dijo a su familia, a sus hermanos, tranquilo, no se preocupen, ustedes no me vendieron. Dios me trajo acá para preservar sus vidas. Para ese propósito yo pasé todo. Hay una alabanza que justamente habla sobre esto, de Marcela Gándara, así de largo el viaje, que dice que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Tú y yo nacimos en el momento perfecto, preciso. Dios no se equivocó.
en el lugar en donde nacimos, en la fecha en la que nacimos, en la época, ¿sí? En pandemia, en protestas, en problemas, en aflicción, en un momento en donde los valores morales bíblicos están desprestigiados, en donde la religión no es tomada en cuenta, en donde Dios cada vez está siendo más olvidado, en donde el ser cristiano es sinónimo de persecución, de problemas, de burlas, de vergüenza para muchos también. Sí, en este momento nacimos perfecto acá, en esta ocasión, en esta época. La pregunta quizás tal vez es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar que realmente Dios nos trajo y nos puso en el lugar perfecto? ¿Y vamos a aceptar su voluntad y no ser tropiezo? ¿O vamos a quejarnos y vamos a hacernos a un lado, a poner excusas? ¿Qué vamos a hacer? Esther comprendió. Esther no se demoró mucho en comprender que realmente Mardoqueo tenía razón. Tal vez para solo, todo fue para ese momento. Quizás Dios la llevó ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé. Sí, Cristóbal, yo voy a comentar algo. Si bien es cierto, como bien decías tú, este libro, digamos, no se menciona a Dios, pero sí podemos ver la provisión de Tremendamente. parte de Dios, sin duda. Entonces, creo que este es un libro de la historia de la nación, del pueblo de Israel, donde vemos que Dios hizo una promesa con ellos y que ellos no iban a quedar solos en ningún momento, como también lo hizo Jesucristo con nosotros, que Él no hizo una promesa cuando Él se fue y dijo que no nos iba a abandonar y no nos iba a dejar solos, sino que iba a estar hasta el fin de los tiempos con nosotros. Bueno, así también en el Antiguo Testamento se puede ver la provisión de parte de Dios. Cómo Dios, ¿cierto?, procuró de alguna otra manera que el pueblo escogido de Dios pudiera mantener esa línea mesiánica, ¿m? Que para hasta el día de hoy, ¿cierto?, pudiera venir el Mesías y nosotros pudiéramos alcanzar la promesa que le hizo Abraham, donde le dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces es un libro tremendo y sin duda es así. Aquí tenemos una gran lección cuando el tío, ¿cierto?, de Esther le dice, mira, si tú no lo haces, si tú no hablas con el rey, sabiendo que ella se estaba arriesgando a que podía morir, porque justamente lo que tú explicabas respecto a la presencia de la persona que no pedía una antesala antes o una reunión con el rey, podía morir, ¿cierto? Eh, Aquí vemos, ¿cierto?, que este hombre de alguna otra manera sabía que era la puerta de escape que tenía el pueblo judío porque tenía sentencia de muerte. Se había firmado un edicto donde se había puesto el sello del rey y era irrevocable. Eh, pero aquí viene la otra parte que yo no te la quiero echar a perder, que es muy interesante, muy buena y está muy buenísimo el estudio. Buenísimo. Eso, Cristóbal. Amén, sí, efectivamente. Esta es una de las razones por las cuales este libro me gusta mucho. Porque si bien Dios no es mencionado, es inevitable no ver su mano moviéndose a lo largo de todo el libro. Es indiscutible. Su nombre no está allí, pero su presencia es más que evidente. ¿Sí? Vamos a profundizar sobre esto más adelante. Y es tremendo, quiero volver a enfatizar sobre esta idea de la providencia de Dios, cómo Él es perfecto. ¿Dónde vivimos? Para Dios no hay casualidades. No es que simplemente yo haya querido vivir acá donde estoy viviendo, en esta comuna, en este país, en este lugar, en este barrio. No, Dios nos puso acá con un propósito específico. Hay personas a las cuales alcanzar. Hay evangelio que debe ser predicado. Hay personas, hay necesidades que deben ser atendidas. Y Dios nos puso en un lugar perfecto, en un lugar preciso. Él nos hizo de una manera perfecta. Dios no se equivoca. No se equivoca absolutamente en nada. Dice la Biblia que Él es perfecto. Sus designios son imposibles de entender. Y si nos dirigimos a pensar en esto, realmente es algo que nos vuela la cabeza porque es imposible eh,
cuantificar la manera en la que Dios mueve las cosas, entender cómo se mueve la mano de Dios, su providencia es imposible. Pero cuando uno ve hacia atrás, es indudable que su soberanía se ejerce sobre la historia de cada uno de nosotros, de manera providencial, de manera perfecta, ¿sí? Y Esther, como decíamos, es confrontada por las palabras de Mardoqueo, pero ella atiende y ella dice, sí, tienes razón, tienes razón. Si Dios me puso acá, si fui puesta en este lugar es por un propósito y que se cumpla ese propósito. Voy a ayunar 3 días, acompáñenme, oren por mí porque me voy a presentar delante del rey. Y esta frase es tremenda, tremenda. Y Esther dice, y si perezco, que perezca. Y si muero en esto, que muera, no me importa. Voy a dar mi vida por este pueblo, por mi pueblo. Es tremendo, es tremendo. Esta es la escena de la película en donde uno está así, con la piel de gallina y se le tensa así ese momento en donde uno hace... Cuando Esther dice, y si perezco, que perezca. Es que es tremendo. A mí me gusta y me emociona el leer el relato, el pensar en cómo se movió todo, tratar de ponerme en los zapatos de los personajes, la historia, la tensión, porque no es que digo, ya lo hago y voy y presento así, no. Se ideó un plan. Esther ideó una manera, preparó todo el escenario previo para presentarse delante del rey. ¿Y qué sucede? Organiza un banquete, otro banquete más, otro de tantos banquetes mencionados en el libro de Esther. Organiza un banquete pero especial para el rey y para Amán. Esther sabía que Amán era el de la idea de destruir a su pueblo. Y organiza un banquete para ellos. Esther termina los 3 días, se presenta delante del rey y como muy bien está ahí en la escena, el rey le concede el favor a Esther y le dice... El rey, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que tú quieras, le dice el rey. Estaba bien enamorado, parece, de Esther. Y le dice, aunque me pidas la mitad de mi reino, yo te lo doy a ti. Se lo repite una serie de veces. Y Esther le dice, tranquilo, te voy a contar lo que quiero, pero quiero que venga tú y Amán a un banquete. Amán se siente honrado. Amán se siente orgulloso y dice, la reina ha hecho un banquete especialmente para el rey y para mí. Y sale del palacio con esta tremenda noticia, con una sonrisa de oreja a oreja y se topa con Mardoqueo, su amiguito. Y Mardoqueo claramente no le hace una reverencia y Amán se enoja muchísimo. Tanto que llega a su casa, le cuenta a su familia lo que Mardoqueo le hizo y se siente ahí muy, muy atacado Amán por la irreverente actitud de Mardoqueo, por su desaprobación y cómo no es capaz de postrarse delante de él. Y dice su familia, construye, hay dos traducciones, una horca y hay otra que dice construye una estaca bastante larga. Y mátalo allí. Dile al rey que sentencia a Mardoqueo a, ya sea la traducción, a una horca o a ser clavado en una estaca. Y Mardoqueo dice, justamente, eso voy a hacer. Y mandó a construir la estaca o la horca, depende de la traducción. No cambia al fin el elemento. Y así lo hace. Y es tremendo, tremendo. Este libro no deja de sorprender. Va ahí, va subiendo. Porque, ¿qué sucede? Esa noche el rey no podía dormir, casualmente. El rey no podía dormir. Estaba con insomnio y dice el rey, léanme algo, porque tengo sueño. Quiero que me lean algo. Y justamente el rey allí, como rey, pide que le lean la historia de él mismo, sus propias historias, las cosas que han escrito sobre él. Y justamente, adivine qué le leen. El momento en el que Mardoqueo le salva la vida. ¿Casualidad? No lo creo. Le leen ese relato y el rey dice, oigan, pero ¿alguien recompensó a este hombre? ¿Le dimos algo? Y su gente le dice, no fue recompensado de ninguna manera. El rey dice, esto no se puede quedar así, vamos a honrar a Mardoqueo. Y al día siguiente, vamos a posicionar así la historia, Amán va muy contento delante del rey porque
su plan iba viento en popa. El decreto había sido pronunciado para que todos los judíos sean asesinados, pero no solo eso, también estaba a punto de asesinar a su más grande enemigo, Mardoqueo. Y entra delante del rey, y antes de que Amán pidiese permiso para asesinar a Mardoqueo, el rey le dice: Amán, si tú tuvieses que honrar a un hombre, ¿cómo lo harías? Y es tremendo. Amán pensó que el rey lo iba a honrar a él. Lo iba a honrar a él. Tampoco era muy difícil imaginarse eso. La reina estaba preparando un banquete para él y el rey ahora le pregunta esto. Él claramente pensaba que el rey algo iba a hacer con Amán, con él mismo. Y Amán dice: bueno, si yo tuviese que honrar a alguien, pensando que el rey lo iba a honrar a él, traería el mejor caballo, algún caballo que el rey haya montado, le pondría allí vestiduras, lo honraría, haría que el mejor súbdito lo paseara delante de todo el pueblo y lo honrara a viva voz delante de todos. Y Amán estaba, pero segurísimo de que lo iban a honrar a él. Y el rey le dice: perfecto, tú harás eso con Mardoqueo. O sea, ahí se fue de espalda Amán, porque claramente no se lo esperaba. Y aquí es donde la historia comienza a dar giros tremendos, porque no se logró firmar el edicto para poder asesinar a Mardoqueo, y justamente el rey manda a llamar a Mardoqueo, lo monta en su caballo, lo viste, y Amán gritaba a viva voz que Mardoqueo debía ser honrado. Amán termina humillado, porque su enemigo, todos sabían que Mardoqueo no se llevaba bien con Amán, incluso sabían que no se inclinaba delante de él. Era conocida su rivalidad. Y eso fue un golpe, una humillación para Amán tremenda. Pero la cosa no termina allí, porque al día siguiente se celebra el banquete. Está Amán comiendo junto al rey, se presenta Esther y el rey le dice: ¿qué quieres, Esther? Pídeme lo que quieras. Si me pides la mitad de mi reino, yo te lo doy completo a ti. Y Esther dice: no, tranquilo, lo único que quiero es que guardes mi vida, es que me defiendas de aquel que quiera asesinarme a mí y a todo mi pueblo, y ahí Esther le revela su identidad judía. Y el rey dice: pero ¿quién es este? ¿Quién es el que quiere hacer tal cosa? Y Esther dice: él. Él es el que quiere hacer esto. Y apunta a Amán. La Biblia dice que Amán se puso pálido ante eso, porque quedó así impresionado, impactado. Y se fija cómo empiezan a haber giros en la trama. Esta inminente destrucción del pueblo judío comienza a menguar. Este antagonista que tenía peso, que tenía ahí un poder tremendo delante de todos los judíos, comienza a perder su importancia delante del rey. El rey se va enojado al jardín y Amán se queda allí con la reina rogándole que le perdonara la vida, porque sabía Amán que iba a morir por mano del rey. ¿Y qué sucede? Que Amán se tira encima de Esther en sus piernas para rogarle perdón, y justo, casualmente, lo hace cuando el rey entra y lo mira y le dice: más encima atacas a mi reina, a mi esposa, en mi presencia, sáquenlo, mátenlo. Y un eunuco le dice: rey, así como por casualidad, Amán había preparado una estaca para asesinar a Mardoqueo. Y el rey dice: mátenlo en esa estaca. Y Amán es atravesado por esa estaca, o colgado en la horca, depende la traducción. Es asesinado en su propio instrumento. Él quería destruir a Mardoqueo con una estaca o una horca, y terminó él mismo muriendo en eso. Es tremendo esto, porque podemos extrapolar esta imagen hacia afuera y verlo en un plano espiritual. Como Satanás allí Mardoqueo, perdón, Amán es un reflejo del intento satánico de destruir al pueblo de Dios. Pero también, gracias a Dios, también es la muestra de cómo Dios está por sobre los planes del enemigo. Es que cuando Satanás cree que va triunfando, no, Dios le dice:
le vuelca todos los planes y termina derrotado. Cuando Satanás piensa que va a vencer, Dios allí tiene todo bajo control. A Dios no lo asusta nada, nunca es tomado por sorpresa. Él siempre está en el trono, gobernando. Nada lo toma por sorpresa. Satanás nunca va a poder derrotar a Dios. Mientras estudiaba esto y preparaba el estudio, imaginaba yo el momento en el que Satanás veía la muerte de Jesucristo. Eh, Cómo él pensaba que estaba triunfando. Cómo la muerte hacia donde Satanás al parecer lo llevaba eh, a su muerte, al parecer era la victoria. Ese instrumento, esa cruz en la cual el Hijo de Dios iba a morir y los planes iban a ser frustrados, terminó siendo al contrario. Esa cruz que iba a ser la muerte, terminó siendo la vida de los creyentes. Porque Jesucristo murió, efectivamente, pero Él resucitó. Y los planes de Satanás fueron volcados. Sí, el plan fue la muerte, pero esa muerte significó la vida. La propia vida de Jesús resucitado y la vida de cada uno de nosotros. Lo que Amán estaba planificando, esa muerte de Mardoqueo, terminó siendo su propia destrucción. Su propia destrucción. Y es tremendo cómo muchas cosas en la vida pensamos que van a ser nuestra destrucción. Como muchas situaciones pensamos que nos van a destruir, que nos van a sobrepasar, que vamos a terminar ahogados, que ahí está nuestro final, pero Dios obra de manera milagrosa, nos saca en victoria y aquella misma situación es revertida y es transformada en bendición. Y es que ese es nuestro Dios, ese mar que significaba un bloque, un muro, un impedimento y el fin del pueblo judío cuando venía Faraón persiguiéndolo, ese mar fue transformado en un camino. Esa ciudad amurallada, impenetrable, que significaba que el pueblo de Israel no pudiera avanzar y conquistar Canaán, significó la primera victoria en la conquista de toda la tierra prometida. Ese gigante que impedía la victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos, significó la victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos. Es tremendo cómo Dios transforma toda situación en bien. Y el apóstol Pablo lo grafica de una manera tremenda y lo dice, porque a los que aman a Dios no hay nada que Dios no ocupe para su bien. Todo, aún las situaciones adversas, son para nuestro bien. Y eso es algo que debemos entender, que la providencia de Dios no solo actúa en los momentos buenos, sino también los momentos malos, también están bajo su cuidado y tienen un porqué y siempre son para el favor de aquel que ama a Dios, de aquel que ha sido llamado conforme a su propósito, como escribió el apóstol Pablo en Romanos, ¿sí? Es tremendo. Pero Amán había muerto y quedaba un problema, el edicto que era irrevocable. No podía el rey decir este edicto queda nulo. No se podía hacer eso. ¿Qué sucede? Mardoqueo es honrado, se le da el anillo real, el cual tenía Amán, evidentemente se le quita y se le pone a Mardoqueo, y se le permite escribir un contradecreto, en el cual se mandaba un edicto a todo el pueblo de que ese día, el 7 de marzo del 473, todo el pueblo judío tenía el derecho y se le daba la oportunidad de defenderse de todos sus enemigos. Pero no solo eso, sino además, como Mardoqueo estaba al mando, era el segundo al mando, la propia guardia también estaba a favor del pueblo judío. Y fue tanto la intervención divina, que muchos de los que vivían allí, que no eran judíos, la Biblia dice que se convierten al judaísmo, se hacen judíos por miedo a que los mataran. Es tremendo cómo el plan que Satanás trató de idear para destruir a los judíos terminó siendo revertido y involucró una bendición para el pueblo de Dios. Porque ¿qué sucedió? Llegó el día del decreto, pero también fue el día de su victoria. Ningún judío murió, al contrario, el primer día mataron a muchas personas y también a toda la familia, a todos los hijos de Amán. Todos ellos murieron. Nadie se atrevió a atacar y los judíos ahí se defendieron y atacaron a todos los que habían planeado en contra de ellos. Y Esther le pide al rey que le dé un día más, que el pueblo judío pudiese hacer esto. Y justamente
le da otro día más, al día siguiente se vuelve a hacer lo mismo y el pueblo de Israel vuelve a salir victorioso sobre todos sus enemigos, vencen y se establece la fiesta de Purim. ¿Por qué la fiesta de Purim? Porque se celebraba este momento en el cual se echó suerte sobre el pueblo judío para su destrucción. Pero ¿qué sucedió? Que no fue día de destrucción, fue día de victoria, de vida, en donde Dios se manifestó de manera gloriosa en favor de su pueblo. Y se establece esta fiesta para que sea ejercida o practicada de aquí en adelante, de este momento en adelante. Se envió un decreto a todos los judíos de la nación para que practicaran esta fiesta, se celebrara la fiesta de Purim, reconociendo y recordando ese momento en donde Dios los libró de Amán y de este plan perverso para destruirlos. La fiesta se celebraba compartiendo alimentos, pero también dando regalos a los pobres, a los necesitados. Y evidentemente, como decía, recordando esta liberación, esta victoria que Dios le dio. Y Mardoqueo en el capítulo 10, que es muy breve, se menciona un par de cosas y se nos menciona y se nos presenta a Mardoqueo como primer ministro, ¿sí? Y así se nos cierra este libro tremendo, tremendo libro, en donde Dios no es mencionado, pero tenemos un par de cosas interesantes que podemos extraer de este libro. Primero, evidentemente, la providencia y la soberanía de Dios, algo que es indiscutible en todo el libro. Cómo podemos ver estas coincidencias divinas, casualidades, en donde justamente Esther estaba allí, justamente, ¿no es cierto?, todos los puntos que fuimos viendo, que cuadraron en esta providencia divina, en donde los llamamos casualidad, pero es la soberanía de Dios ejerciéndose a favor de su pueblo, controlando las situaciones a favor de su pueblo. Hay una frase que me llama mucho la atención y justamente tiene harto que ver con lo que hemos estudiado hoy día con Esther. Dios no provoca todas las situaciones malas que pudiésemos vivir. Él no las provoca todas, definitivamente no. Hay muchas que son simplemente por nuestra propia, inclusive, consecuencia de nuestros actos, causas naturales que suceden. Otras, evidentemente, sí, Él provoca situaciones, pero hay algo que sin duda es una realidad. Si bien Él no provoca todas las situaciones, Él todas las situaciones las ocupa en nuestro favor y para mostrar su gloria. Y de alguna manera esto es lo que dice el apóstol Pablo, lo que decía hace un momento, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas, ¿sí? Y esto es tremendo. Esto lo podemos ver a lo largo de todo el libro, cómo Dios controló toda situación, cómo fue preciso, ¿no es cierto?, este momento para liberar al pueblo judío, el ascenso de Esther al reinado, la actitud de Mardoqueo hacia Esther, y como decía al principio, altamente probable que Mardoqueo, si bien no era el padre legal de Esther, sí la crió como una hija y le inculcó valores tremendos, el amor por su pueblo, a pesar de que Esther no nació en su tierra natal, sino que nació en cautiverio, en tierra extraña, en tierra lejana. Le inculcó el amor por su nación, el amor por su pueblo, y evidentemente, si bien Dios no es mencionado, valores y un amor y fidelidad a Dios. Si bien hay prácticas que podemos nosotros cuestionar, que se haya casado con un pagano, que hayan ocultado su identidad. Vemos un contraste muy marcado entre Esther y Mardoqueo y Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Personas que no ocultaron su identidad y que no obedecieron absolutamente ningún decreto real, aunque eso les involucrara la muerte. Poco de esto vemos en Esther y Mardoqueo, que no guardaban muchas leyes judías, ¿sí? Esto se debe a distintos factores, pero por sobre el estándar moral quizás que pudiese presentar Esther y Mardoqueo, vemos valentía, vemos decisión y por sobre todo la providencia de Dios. Pero un punto que no quiero dejar de mencionar, el silencio no significa ausencia. Si bien Dios no es mencionado en todo el libro, su presencia en todo el libro es indiscutible. Está presente en todo el relato. Su mano se mueve a lo largo de todo el texto. Eso es indiscutible y es tremendo. Cantamos la canción Alaba, y no sé si alguien se recuerda de la letra, pero cuando dice que cuando él está en silencio es porque está trabajando, ¿sí? Y efectivamente, de alguna manera podemos sacar esta idea
de lo que podemos ver en Esther, que no se menciona. Al parecer había silencio de Dios. Sin embargo, sí lo vemos obrar de manera así asombrosa en todo el texto, de manera en su soberanía, en su providencia, pero también interviniendo en el propio Mardoqueo para reprender y animar a la Esther, a la reina, a presentarse delante del rey y en favor de su pueblo. Eso evidentemente es Dios obrando a través de los personajes bíblicos. Y sin embargo, este silencio no significa que Él no esté obrando, al contrario, Él obra y lo podemos ver en todo el relato bíblico. Y muchas veces también a nosotros nos puede pasar en nuestra vida personal, en donde pensamos que Dios no está presente, que Él está en silencio. Sin embargo, no debemos dudar jamás de que Él está gobernando, de que Él está en el trono. Es una imagen que en lo personal me gusta mucho, el entender y comprender que el trono no está vacío, que el trono está ocupado por Dios. Y si Él está en el trono, significa que Él tiene el control de todas las cosas, que Él está gobernando, que mi vida Dios no ha perdido cuidado de nuestra vida. Lo dijo Jesús: si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. Aunque Él esté en silencio, no debemos dudar de eso, que si cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Amén. Y así cerramos este hermoso libro. Si no lo ha leído, le invito a leerlo. Es bastante breve, es rapidito, tiene mucha acción. Me gusta mucho, como decía, junto con el libro de Ruth, porque son libros muy lindos. Tienen una historia muy que llega rápido, que es fácil de entender, y además la enseñanza que podemos extraer de ella es tremendo, tremendo. Amén. No sé si alguien quiere comentar, alguien quiere opinar a algo. Sí, y es hermoso entender cómo Dios se mueve en la historia, se mueve en cada circunstancia. Y Dios es un Dios de planes y propósito. Y de ese propósito, dentro de esos planes, nos tiene a nosotros como obreros para ejecutar sus planes. Y qué bonito entender esto, porque Esther pudo haber muerto haciendo la voluntad de Dios, pero a ella no le importó. Y yo, si me muero, me voy a morir haciendo la voluntad de Dios. Y creo que es un tema muy actualizado porque nos enfoca en el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios tiene un propósito y en esta tierra que es muy corta, el tiempo que nosotros vamos a vivir, 80 los más robustos, que bello es poder irse a esta tierra diciendo: pucha, yo me dispuse en las manos de Dios y sus planes que tenía conmigo para ejecutar algo pequeño, ¿cierto? Para su obra me dispuse. Es sacrificio, por eso el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y sígame. Es perder para ganar, es verdad, pero ganamos más de lo que perdemos. Así que aquí vemos una gran victoria, un pueblo que fue liberado, pero que Dios usa a la persona. Ojalá que cuando Dios nos pida a nosotros servir y aceptemos también ese llamado, este gran desafío en medio de este tiempo, de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesta para toda buena obra. Y si tenemos que morir por estar haciendo esta buena obra, gloria sea a Dios. Amén. Efectivamente, como hemos estado estudiando en los cultos de jóvenes, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito perfecto. Ahora está en nosotros si decidimos aceptar ese propósito, esa voluntad y ser material dispuesto en las manos de Dios. Amén. No sé si alguien más quiere comentar o agregar algo a lo que hemos estudiado hoy día. Como le decía, estamos a puertas de comenzar un nuevo bloque, un nuevo espacio en los estudios los días miércoles, pues vamos a pasar al Nuevo Testamento con una serie de personajes que quizás sean mucho más cercanos a lo que conocemos, apóstoles, el propio Jesucristo, ¿no es cierto? Un contexto radicalmente distinto al que hemos estudiado hasta este momento. Vamos a entender cómo funcionaba toda la época de Jesús, el pueblo judío, su contexto y cada personaje también del relato bíblico, los protagonistas de esta historia bíblica, ¿no es cierto? Y le animo a que si no ha visto alguno de los videos que ya hemos estudiado de los protagonistas bíblicos, pueda entrar a nuestro canal y allí va a estar toda la serie de estudios que Dios nos ha permitido disfrutar y desarrollar de
los protagonistas de la Biblia, los personajes bíblicos, amén, estudiando su historia, su contexto y su relación con Dios también. Así que, sin más, vamos a estar ya despidiéndonos, recordándoles que mañana a las 8 de la tarde a través de Facebook, Pastores Montero Solorza, Instagram también, Facebook, Instagram, Reflexiones Pastorales, el crecimiento del cristiano, una hermosa serie para que podamos estar allí disfrutando. Día viernes tenemos ayuno congregacional y sábado jóvenes, 5:30, domingo escuela dominical a las 4 de la tarde, culto general a las 6. Recuerde que todos pertenecemos a la obra y todos podemos participar en la obra. Somos un cuerpo. Todos trabajamos para Dios y nos complementamos. No solo tal vez con una guitarra o detrás de una cámara o con un micrófono. Hay diversas maneras en las que podemos trabajar para Dios y ser instrumento en sus manos, compartiendo, participando, invitando, aportando, orando, por sobre todo, son maneras en las que podemos participar. Así que divulguemos, participemos, oremos, estemos en constante clamor y por sobre todo participemos de cada una de las actividades. También otros 2 avisos. Este fin de mes, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, tenemos nuestra cadena de oración, a lo cual le animamos a participar. 24 horas de oración si quiere sumarse, o si tiene peticiones también puede hacerlas llegar. Y el viernes 30 a las 8, culto de varones. Se inaugura el culto de varones este viernes 30 de octubre a las 8, así que le animo a participar. No necesita estar casado ni ser adulto. Necesitamos ser hombre nomás. Todos los hombres pueden participar, jóvenes, adultos, casados, solteros, todos están invitados a este hermoso momento que Dios tiene preparado para nosotros. Así que sin más vamos a despedirnos y le voy a rogar a nuestra pastora que nos esté despidiendo con la bendición. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo de estudio. Te damos gracias porque podemos acceder con libertad a una hermosa enseñanza, Señor. Por sobre todas las cosas, estos principios que hemos aprendido hoy día, de servir a Dios frente a cualquier circunstancia, de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, como lo hizo Esther, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, si hay que renunciar, si hay que perder para ganar, que nos ayudes a tomar siempre ese compromiso contigo primeramente, que no perdamos el foco en esta vida, que podemos perder un mundo que ofrece tantas cosas, un mundo que está perdido, pero que nosotros podamos mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra de Dios, creciendo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro servicio, en todo seamos realmente personas que nos dispongamos a estar y permanecer en los planes que tú tienes con nosotros como un cuerpo. Bendice al cuerpo de Cristo, bendice a cada hermano, hermana que está trabajando en la obra en distintos lugares, en distintas iglesias, denominaciones. Usted sea bendiciéndoles también, porque también son parte de este cuerpo. Todos juntos podemos hacer algo para el Señor, para glorificar el nombre. Tú usas los débiles para potenciarlos, Señor. No es que hayan grandes siervos, hay un Dios grande que usa siervos que son, dice su palabra, débiles, Dios mío, pero tú nos potencias con tus dones. Gracias te damos, Señor, por este hermoso estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.